todos muy bienvenidos a esta clase de hemorragias del alumbramiento. En esta clase veremos cuáles son las causas más frecuentes de hemorragias postparto, los tipos de tratamiento específico que hay para cada una de estas causas y obviamente cuáles son los tips y cuáles son los puntos importantes que tenemos que tener en consideración al momento de evaluar a una usuaria que presente este tipo de urgencia. Vamos a partir con un caso donde se va a ejemplificar lo que podríamos encontrar en el futuro en una situación en un hospital. Tenemos acá una puérpera. Esta puérpera es de un parto reciente, específicamente de una cesárea. Su parto fue hace 5 horas atrás y el motivo de la cesárea fue por un feto macrosómico. Y usted acude porque le dijeron que la usuaria estaba con un sangrado abundante con coágulos. Se observa que hasta en el piso hay sangre, por lo tanto eso nos da al tiro un indicador de que hay un sangrado abundante. La usuaria no responde, necesitamos evaluar la condición de ella y para eso se hace la medición de los signos vitales. Nos interesa saber cuáles son los parámetros vitales de esta mujer para determinar el estado de sangrado o el shock que presenta. Y aquí observamos que está hipotensa, taquicárdica, tiene la frecuencia respiratoria elevada y hay una saturación de oxígeno de menos del 95%. Por lo tanto, nos dice más o menos de que estamos frente a un tipo de hemorragia que tiene que ser rápidamente resuelto. Este útero tampoco se está retrayendo, por lo tanto lo que hace la mujer es pide ayuda, necesita que venga parte del equipo para poder participar en esta atención, porque por sí sola no va a ser capaz de abordar de manera integral a esta usuaria. Entonces ahora vamos a ver en detalle cuál es la causa de las hemorragias postparto, cuáles son los manejos y lo vamos a ir dividiendo en ciertas partes. Vamos con la primera parte de la clase. Lo primero, de manera introductoria, nosotros sabemos que de manera normal, en un parto vaginal o en un parto cesárea, pueden haber pérdidas sanguíneas que son esperadas y son normales, ¿ya? Y generalmente la mujer puede tolerar de buena manera esta pérdida sanguínea. Para un parto vaginal, la pérdida normal esperada es de hasta 500 ml y para una cesárea podría llegar hasta 1000 ml. Si una mujer en este periodo de posparto llega a perder más o menos entre esos rangos de sangre, lo más probable es que va a poder compensar de buena manera y no va a tener modificaciones fisiológicas como por ejemplo la hipotensión, no va a estar taquicárdica ni pálida, lo va a poder compensar de buena manera. Recuerden que se preparó durante toda la gestación este organismo con el aumento de la volemia y una de las cosas buenas que tenía este aumento de la volemia es que permitía poder afrontar esta pérdida sanguínea al momento del parto. Ahora, estas hemorragias, cuando se presentan, principalmente están asociadas a que hay una alta morbimortalidad cuando no tienen un buen manejo o un buen tratamiento. Las principales razones de la alta mortalidad de estas hemorragias postparto principalmente están asociados a 1. La demora en el reconocimiento de la hipovolemia. 2. La falla en el reemplazo adecuado del volumen circulante. Y tercero, en la falta o la demora en la intervención quirúrgica cuando se requiere. Por lo tanto, ¿cuáles son las prioridades que nosotros tenemos que tener para el manejo de una hemorragia postparto? La primera prioridad es el poder restaurar y mantener el volumen sanguíneo con la rápida infusión de soluciones cristaloides a través de un acceso venoso. ¿Qué significa esto? Si esta mujer está sangrando, yo tengo que reponer este volumen que se está perdiendo. Por eso que necesitamos una vía venosa permeable y poder infundir suero. Segundo, lo que tenemos que hacer es mantener el adecuado aporte o transporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿ya? Por lo tanto, va a ser necesario que administremos oxigenoterapia. Eso significa que coloquemos una mascarilla con oxígeno para esperar de que por lo menos la saturación de oxígeno que tenga ella en la evaluación esté por sobre el 95%. Y por último, es mantener la hemostasia y detener el sangrado. Eso es súper importante. Si yo no detengo el sangrado, no puedo mantener por mucho tiempo la reposición del volumen y la administración de oxígeno. Necesito hacer algo para que ese sangrado se detenga. La hemorragia postparto es una patología que se presenta en todos los embarazos, ¿ya? En el tercer periodo de la etapa del parto, en el alumbramiento, es cuando nosotros vamos a encontrar esta situación y ocurre aproximadamente entre un 2 o un 4% del total de los partos. Esta hemorragia postparto es la principal causa de mortalidad materna en los países de ingresos bajos y es la causa primaria de principalmente las defunciones maternas en estos países. Ahora, la mayoría de las muertes que están provocadas por hemorragia postparto ocurren durante las primeras 24 horas después de ocurrido el nacimiento. Se estima de que hay algunas hemorragias, ¿ya?, que va a ser más difícil de manejar
más o menos 3 de cada 1000 mujeres que presenten hemorragia posparto van a tener una situación de una hemorragia severa. Y aquí van a requerir la transfusión de sangre, algún manejo quirúrgico o incluso hasta una situación más extrema como la histerectomía, que es la extirpación del útero para detener el sangrado. ¿Cómo se define a la hemorragia posparto? Nosotros dijimos que era normal o esperable que una mujer después de un parto tuviera una pérdida sanguínea entre 500 ml en un parto vaginal hasta 1000 ml en un parto cesárea. Ahora, cuando hablamos de la hemorragia posparto, específicamente la OMS define a la pérdida sanguínea de más de 500 ml o más de 500 ml durante las 24 horas después de haber ocurrido el parto, o durante las primeras 24 horas desde que ocurrió el parto. Entonces, clínicamente, la hemorragia posparto se divide en una hemorragia primaria, que es la que ocurre en las primeras 24 horas, y en una hemorragia secundaria, que es la que transcurre desde las 24 horas del parto hasta las primeras 12 semanas, ¿ya? En el periodo posparto. Lo más habitual es que cuando ocurre una hemorragia posparto se presenta en las primeras 24 horas. Hay que entender de que esta hemorragia posparto va a ser de una rápida evolución, por lo tanto nosotros tenemos que rápidamente identificar cuándo está ocurriendo esto, saber determinar cuál es el origen del sangrado para poder realizar un rápido tratamiento. Hay algunos factores de riesgo, ¿ya? Que son bien generales, pero hay que entender de que después hay algunos factores de riesgo específicos para cada tipo de patología que puede causar una pérdida sanguínea después del parto. Ahora, los factores preexistentes, las condiciones que presenta la mujer durante la gestación, podrían ser, por ejemplo, la preeclampsia, una sobredistensión uterina, la obesidad, la anemia que se puede presentar en la gestación, y hay otras que están relacionadas con el parto propiamente tal. El hecho que sea un trabajo de parto largo y prolongado, porque hace que la fibra del útero, al estar contrayéndose durante tantas horas, hace que se agote. Y en el momento en que se tiene que retraer este útero, después de que se expulsó la placenta, el útero no logra su contracción por completo. Podrían estar algunos asociados a desgarro, a alguna episiotomía o, por ejemplo, algún tipo de infección. Lo importante es que nosotros, como profesionales, nos demos cuenta cuando está ocurriendo alguna de estas situaciones de factores de riesgo para estar preparados al momento en que podría presentarse después de un parto una hemorragia postparto. Tenemos que, para clasificar las hemorragias postparto, se ocupa una mnemotecnia que corresponde a las 4T. Con esto se engloba a las 4 grandes causas que pueden originar que una mujer tenga un sangrado después de que ha ocurrido su parto. Esas 4T hacen referencia al tono, al trauma, al tejido y a la trombina. ¿Ya? Por eso son 4T: tono, trauma, tejido y trombina. La más común es la relacionada con el tono, que corresponde cerca del 70% de las causas de hemorragia postparto. ¿A qué hace referencia el tono? Que específicamente el útero, después de que ocurrió la expulsión de la placenta, no logra contraerse por completo. Por lo tanto, le falta tonicidad de contracción. Si no se contrae por completo, lo que pasa es que no logra hacer la compresión de las arterias espiraladas. Por lo tanto, ese sangrado esa sangre que está llegando al útero sigue llegando. Por lo tanto, es como dejar una llave abierta. Entonces hay problemas con el tono. Le falta tonicidad a la musculatura del útero. Corresponde más o menos al 70% de todas las hemorragias postparto. El segundo, que corresponde al trauma, es el que se relaciona con laceraciones, desgarro, podría haber una rotura uterina, un desgarro del cuello uterino, desgarros del periné, desgarro tipo 3, desgarro tipo 4. Esto corresponde más o menos cerca del 19 a un 20% del total de las hemorragias postparto. La tercera corresponde al tejido y es más o menos el 10% de las hemorragias postparto. Cuando hablamos de tejido, hablamos de la placenta o anexos ovulares. Eso significa que podría haber una placenta retenida o que hayan quedado restos ovulares después de la expulsión de la placenta. Esto ocurre al alumbramiento, la placenta se expulsa, pero no sale completa. Quedan cotiledones, quedan restos de membranas, por lo tanto eso genera que continúe el sangrado dentro del útero. Y por último, la menos frecuente, que corresponde más o menos al 1% del total de las hemorragias postparto, corresponde a la trombina, que tiene que ver con las alteraciones de la coagulación, alguna patología previa de base que tenga la mujer. Vamos a ir analizando esto en las siguientes etapas de la clase. Antes de pasar con eso,
vamos a hacer una visión general de la evaluación de la pérdida sanguínea, cuáles son las formas que podemos estimar la pérdida sanguínea y cuáles serían a grandes rasgos el manejo para poder abordar esta situación. Lo importante es poder hacer una buena evaluación de la pérdida de sangre. Es muy difícil que yo solamente con mirar pueda determinar si es que esa mujer sangró 500 ml o 650 ml solo con la visualización, ¿ya? Por lo tanto, la visualización uno lo va agudizando con el pasar del tiempo. Entonces, ese es un desafío importante en el cuidado que tenemos con nuestras mujeres que se encuentran en el trabajo de parto y en el parto, ¿ya? Ahora, también podríamos ocupar algunas otras formas de poder ayudarnos para estimar cuánta sangre ha perdido la mujer. Y hay algunas estimaciones que, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de compresas que se puedan ocupar o que se puedan manchar, uno podría hacer una estimación de cuánto más o menos en sangre ha perdido. Por ejemplo, si yo veo que se llenó un riñón con sangre, podría tener cerca de 500 ml perdido. Si veo que cuando acudo al llamado y veo que la mujer está en la cama y está toda la cama con sangre, podría al tiro estimar que podría haber sangrado más o menos 1000 cc. Y si ya veo que ya no solo en la cama, sino que también en el piso hay sangre, podría estimar que ya hay un sangrado entre los 1500 a los 2000 cc. ¿Ya? Entonces, esa estimación visual también me puede ayudar. Tenemos que saber que la cuantificación de la pérdida sanguínea es vital, ¿ya? Entonces, cuando nosotros cuantifiquemos la sangre, vamos a tener una referencia si es que tenemos que actuar rápido para el manejo de esta urgencia, si tenemos que actuar muy rápido o si tenemos que actuar extremadamente rápido, porque es harta la cantidad de sangre que se podría haber perdido. Entonces, yo también me voy a ayudar, aparte de la visualización, de la estimación visual de sangre, puedo tener de eh, medida para determinar el tipo o la cantidad de sangrado. Podría, por ejemplo, determinar que disminuye la presión arterial, de que puede aumentar la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria. Estas tres cosas son mecanismos compensatorios que tiene el organismo de la mujer frente a la hipovolemia. O sea, si disminuye la cantidad de volumen circulante, el organismo va a reaccionar con la disminución de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, si yo llego a la sala, veo a esta usuaria y la noto que tiene un sangrado abundante, está toda la cama manchada con sangre, tomo rápidamente los signos vitales y veo que está pálida, sudorosa, hipotensa, taquicárdica, puedo determinar más o menos el estado o el grado de shock en el que se encuentra. Entonces, dependiendo de la cantidad de sangre que haya perdido, puedo ver si es que el organismo responde con estas modificaciones fisiológicas. Si perdió entre 500 a 1000 cc de sangre, yo podría determinar de que la presión arterial va a estar normal y quizás ella va a presentar alguna taquicardia leve o algunas palpitaciones. Y a medida que empieza a aumentar la cantidad de volumen perdido, obviamente la presión arterial va a ir bajando mucho más aún todavía y van a empezar a aparecer otros signos clínicos mucho más notorios, como por ejemplo palidez, oliguria, taquicardia, sudoración, alteración del estado de conciencia. Entonces, este choque hipovolémico nosotros lo vemos cuando el volumen de sangre circulante disminuye más o menos en un 25% y da como resultado una oxigenación insuficiente del tejido. Por eso que vemos a la mujer pálida, por eso la vemos sudorosa, ¿ya? Por eso se siente fría la palpación. Entonces, estos síntomas maternos se vuelven más prominentes a medida que aumenta el volumen de sangre perdida. Este shock hipovolémico nosotros lo identificamos porque aquí se observa que hay una falla para mantener la perfusión adecuada a los tejidos, como les decía, y por lo tanto disminuye la oxigenación. Ahora, si queremos establecer una escala de valoración, podríamos tener una estimación que se hace en base a la escala o clasificación del shock hipovolémico y que ustedes pueden revisar después con calma, dependiendo de la cantidad de sangre que se ha perdido, cómo va a estar el estado sensorio, cómo va a estar la perfusión, el pulso, la presión arterial sistólica, que es la que se ocupa de referencia, presión arterial sistólica, y la clasificación del grado del shock. Entonces, si yo tengo que cuando evalué a esta mujer, determiné que tenía su estado sensorial estaba normal, ¿ya? Podía conversar con ella, sabía dónde estaba ubicada, pero cuando evalúo la perfusión me doy cuenta que ella está pálida, si la palpo está fría la piel,
el pulso está entre 90 y 100 pulsaciones por minuto y la presión arterial sistólica está entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Entonces eso clasifico como un grado de shock leve. ¿Ya? Y ahí yo podría estimar de que con estos signos clínicos, con el que yo le encuentre que está con una leve taquicardia, está levemente hipotensa, pálida y fría, yo podría decir, quizás esta mujer perdió más o menos entre 1000 a 1500 ml de sangre. Obviamente, mientras más sangre ha perdido, más se empiezan a alterar los parámetros que voy a evaluar. Y aquí podré ver, por ejemplo, que está más agitada, que hay mucho más palidez, hay frialdad, hay sudoración, empieza a aumentar el pulso y empieza a disminuir la presión arterial. Entonces, mientras más baja esté la presión arterial, más alto va a estar el pulso, ¿ya? Son inversamente proporcionales. Lo importante para hacer el abordaje de esta hemorragia postparto es siempre el trabajo en equipo. Yo solo no voy a ser capaz de manejar esta hemorragia. Solo o con una persona más que me va a acompañar, tampoco voy a ser capaz de hacer un buen manejo rápido de esta usuaria. Se necesita mucha gente, por lo tanto necesitamos trabajar en equipo. Y ahí participa el médico, las paramédicos, las matronas, el anestesista si fuera necesario. Por eso es muy importante que el resto del equipo esté enterado de lo que está pasando para que vengan a ayudarme. Entonces, en la próxima etapa de la clase vamos a ver específicamente cada una de las causas que pueden generar un sangrado postparto, ¿ya? O una hemorragia postparto.